Buenos días para todos. Damos inicio al primer webcast de la segunda temporada de Webcast de Academia e Ingeniería Asistida por Computador. El día de hoy hablaremos de diseño de estructuras en AutoCAD Structural Detailing. Mi nombre es Juliana Romero y voy a hacer una pequeña introducción de la empresa para luego darle la palabra a Jorge Saldarriaga, quien dirigirá la presentación el día de hoy. Bueno, Ingeniería Asistida por Computador es una empresa que desde 1996 está ofreciendo licenciamiento en las áreas de arquitectura e ingeniería mecánica. Estos son sus dos principales focos. Actualmente somos Gold Partner en el área de manufactura, que es la más alta calificación que puede tener un partner de Autodesk, y esto pues debido a nuestro compromiso, nivel de soporte e implementaciones exitosas en clientes. Asimismo, tenemos subespecializaciones en el área de fábricas, plantas de procesos, de simulación y consultoría. Somos centro de entrenamiento certificado y certificación de Autodesk. Bueno, nuestros servicios están enfocados en el área de entrenamiento y consultoría. Dentro de los servicios de consultoría que ofrecemos, tenemos servicios de implementación de administración de datos o Autodesk Vault. Tenemos un proceso en el cual implementamos esta tecnología y al final del proceso de implementación ustedes quedan trabajando con un sistema de administración de datos con la información totalmente centralizada. Ahora vamos a pasar pues como a explicar en qué consiste el área de entrenamiento. Los entrenamientos que ofrecemos son por medio de nuestro centro Academia. Tenemos tres modalidades de entrenamiento. La primera modalidad es presencial en nuestras salas. Actualmente tenemos dos salas de entrenamiento en Medellín y en Bogotá. Son salas para máximo 6 estudiantes y esto hace pues que las clases sean muy personalizadas. La otra modalidad la llamamos entrenamiento consultivo y consiste en que el entrenamiento se pueda adecuar a las necesidades de nuestros clientes. Es un entrenamiento que se dicta exclusivamente para la persona o empresa que lo necesite y con los temas que ustedes necesiten. Y ya por último, la última modalidad es el entrenamiento en línea, que consiste en hacer un entrenamiento, puede ser abierto o consultivo, pero utilizando una tecnología similar a la que estamos utilizando el día de hoy. La diferencia es que en la modalidad de entrenamiento hay mayor interacción entre el estudiante y el instructor. Bueno, ya si ustedes quieren tener algo que certifique que realmente saben utilizar las herramientas, pueden optar por una certificación. En nuestro centro de certificación Academia, nosotros ofrecemos este tipo de certificaciones, las cuales se basan en un examen que ustedes realizan y si lo pasan, Autodesk les otorga un certificado y la posibilidad de utilizar unos sellos en sus tarjetas de presentación, en sus firmas y en sus hojas de vida. También aparecerán en un listado a nivel mundial de las personas certificadas en cada uno de los programas. Así que si ustedes se consideran muy diestros en el uso de las herramientas, pueden optar por la certificación, que esto les da pues bastante reconocimiento. Bueno, ya si quieren información de los cursos o certificación, pueden ingresar a academia.com, hace parte pues de nuestra comunidad Academia, nuestra página web, y acá encontrarán toda la información. Academia.com, academia con doble D, pues es como muy importante para que nos puedan buscar. Listo. Si quieren estar actualizados con todos los eventos que estamos haciendo y los webcasts que estamos realizando, se pueden conectar con nosotros en la comunidad Academia. Nos pueden seguir en Twitter como @academia y termina en C y Academia con doble D. En Facebook como Academia, en YouTube también con Academia terminado en C y en LinkedIn en academia.com. Así pueden estar conectados con nosotros, nos siguen y estar actualizados en tiempo real. Bueno, ahora le damos inicio entonces al tema que vinimos el día de hoy, que hablaremos de diseño de estructuras con AutoCAD Structural Detailing. La presentación será dirigida por Jorge Saldarriaga. Jorge es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, está dedicado al diseño mecánico de aparatos, dispositivos, mecanismos y máquinas para la industria autopartista.
Tiene un gusto por la docencia y por eso se toma el tiempo para preparar temas relacionados con las aplicaciones de diseño de AutoX. Los dejo entonces con Jorge Saldarriaga. Jorge, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, entonces, pues, muchas gracias, Juliana, por la presentación. Como les dijo Juliana, pues mi nombre es Jorge Saldarriaga y voy a hacer entonces la presentación de, pues esto no es más que un abrebocas, de una herramienta para diseño de estructuras, dibujo y diseño de estructuras. Entonces, pues, quiero darle gracias a todos pues, por el interés, por sacar el ratico, que pues, sé que es bastante complicado porque todos tenemos bastantes ocupaciones, pero entonces les agradezco mucho que, pues, que saquen el rato para que se presenten, pues, para asistir a este tipo de webcasts que enriquecen bastante nuestras metodologías de trabajo día a día. También entonces, pues quiero agradecerles a ustedes por la asistencia, quiero agradecer a todo el personal de IAC, pues que es un personal muy experto, dedicado a difundir y a, pues, a comercializar y a conseguir los recursos para poder hacer este tipo de actividades para todos ustedes. Como fue anunciado en la publicidad en el webcast, este webcast está enfocado a un programa que se llama AutoCAD Structural Detailing, que es un programa que pues, ayuda, vamos a ver qué tanto puede servir para ayudarnos a lo que es el diseño de estructuras metálicas. O sea, cuando digo diseño es usar la metodología que es hacer modelos, pues, y con base en los modelos tridimensionales vamos a generar unos planos de taller para poder fabricar esas estructuras. Antes de empezar con la aplicación, yo quiero pues como hacer un breve resumen de alguna terminología que vamos a usar, que de pronto va a ser nueva para algunos. Y pues también quiero como hacer énfasis como a qué tipo de personas va dirigida esta charla, ¿cierto? Entonces, como todos ustedes escribieron este webcast, es porque de todas maneras, de una u otra forma, están interesados en lo que es el diseño o el dibujo de estructuras metálicas, ¿cierto? Obviamente, pues dibujo en aplicaciones de diseño asistidas por computador. O sea que o saben AutoCAD, pues trabajan con AutoCAD o trabajan con estructuras o las dos. Entonces, ¿a quién va dirigido? Pues obviamente si es una persona que sabe AutoCAD, muy bueno, porque esto pues tiene unas herramientas avanzadas para el diseño de estructura. Entonces, como les digo, si saben AutoCAD, muy bueno. Pero si es una persona que no es diestra en AutoCAD, o sea, no sabe AutoCAD, lleva poco tiempo con AutoCAD, mejor todavía. Mejor todavía porque estas herramientas se trabajan de una manera diferente y más simplificada. Ahora, si usted sabe de estructuras, esta es definitivamente la aplicación que le va a ayudar, ¿cierto? Y si no sabe de estructuras, pues esta es la presentación que necesita porque aquí se va a dar cuenta si está metido o no está metido en el cuento que es. Entonces, en resumen, esta charla está dirigida para todos ustedes, ninguno tiene escapatoria. Vamos entonces a mostrar la terminología, ¿cierto? Les decíamos a ver acá pues un poco de lo que es el producto que se llama AutoCAD Structural Detailing y vamos a trabajar solamente con el módulo metálico, estructuras metálicas. Alguna terminología utilizada en la industria, pues obviamente son los planos de taller, que son los planos que uno hace para poder fabricar cada uno de los elementos que forman parte de la estructura, ¿cierto? También tenemos planos ya no de taller sino de ensamble, que muestra pues cómo van a ir ensamblados todos los componentes ya en campo cuando estemos armando la estructura general. Ya terminología de ASD significa AutoCAD Structural Detailing, ¿cierto? Que es la aplicación que vamos a ver. Tenemos pues terminología que es muy simple, pero de todas maneras vamos a mostrarla. Entonces es que esto es un perfil, ¿cierto? Estos son perfiles y que estas placas o platinas pues son así llamadas en el programa, son platinas como tal. Podemos tener también componentes de usuario, o sea, yo puedo hacer cosas personalizadas, escalones, peldaños, cualquier elemento pues que sea propio pues, para hacer una estructura metálica de pronto que es una estructura metálica que tiene componentes personalizados. También se usa una familia, un término que es familia. Familia acá en el programa pues hace referencia a que yo clasifico por grupos o por familias los componentes. Por ejemplo, acá están por colores,
Los que están en azul es una familia de columnas, ¿cierto? Los que están en este color naranja por acá son unas vigas, los que están en azul más claro son perlines. Entonces yo puedo trabajar de manera muy organizada para a la hora de hacer filtros de información, reportes o cosas así, pues poder clasificar más fácil la información y de esta manera pues manejar mucho más fácil los proyectos, ¿cierto? Un ensamble pues no es más que un conjunto de piezas, sea perfiles o platinas, o perfiles y platinas, ¿cierto? O piezas y subensambles, ¿cierto? Y grupos pues es el conjunto de todo, el conjunto de ensambles, de subensambles, de piezas, pues platinas, perfiles de usuario, todo eso. Bueno, hay una labor pues que es tediosa, que es larga cuando uno está dibujando estructuras, y es el llamado posicionamiento. Posicionamiento es asignar a cada uno de los elementos que componen la estructura un identificador, que puede ser alfabético, numérico o alfanumérico, ¿cierto? Lo que llamamos posiciones. En este caso pues son los globitos que tenemos acá. Y pues tenemos la terminología que son como las vistas, que son previsualizaciones de los perfiles o de los ensambles que me sirven para generar documentos, ¿cierto? Documentos pues entonces es un conjunto de vistas, y con base en esos conjuntos de vistas yo puedo crear, bueno, y basado también en plantillas, acá hay bastantes plantillas para trabajar, un conjunto de vistas más una plantilla ya me da un imprimible, un plano que ya puedo imprimir para mandar a taller a fabricar. Bueno, también puedo sacar reportes. Esto, como vamos a hacer un modelado, yo no voy a dibujar, sino que voy a modelar. Entonces, obviamente, estoy trabajando con volúmenes, y como esto pues tiene las propiedades físicas de cada material, yo aquí puedo saber las propiedades físicas de mi estructura. Entonces, entre ellos, por ejemplo, el más importante, que es el peso, cuánto me va a pesar mi estructura. Generalmente los que trabajan con estructuras pues cotizan eso por peso. Aquí yo ya puedo sacar mi reporte de peso. En AutoCAD Structural Detailing hay una metodología de trabajo pues que es un poco diferente, de que vemos que tan diferente es a lo tradicional que trabaja la gente pues en AutoCAD, ¿cierto? Que es como lo más conocido en el medio, aunque hay algunas aplicaciones pues ya especiales también para trabajar estructuras. Esta pues es bastante simple y sencilla, pues precisamente porque la plataforma es AutoCAD, y como AutoCAD está difundido, entonces es una cosa muy intuitiva, muy amigable, muy fácil de manejar. ¿Cómo es el flujo de trabajo? El flujo de trabajo es que pues, en una primera etapa hacemos un modelado. Un modelado pues quiere decir que en 3 dimensiones vamos a ir armando nuestra estructura a nuestro antojo no, sino pues según nuestros diseños, ¿cierto? Basado en esa estructura, entonces después hacemos la ardua labor de asignarle una posición a cada uno de los elementos que componen la estructura, y luego a cada una de esas posiciones entonces le vamos a dar unos planos de trabajo. En eso consiste la idea, y eso es lo que quiero pues como ilustrarlo, ¿cierto? Entonces, como saben, esta es una solución de Autodesk. Vamos entonces a mirar ya pues acá en vivo cómo funciona esto, ¿cierto? La idea, vamos a cambiar por acá un momento a una presentación más antigua de lo que era AutoCAD Structural Detailing. AutoCAD Structural Detailing es simplemente una aplicación basada en AutoCAD, ¿cierto? O sea, es un AutoCAD. Entonces, como les decía, para los que saben AutoCAD, esto es bastante familiar, y no hay sino, digámoslo así, con respecto a AutoCAD, hay 2 diferencias, solamente 2 diferencias, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es estudiar en qué consisten esas 2 diferencias, para saber si justifica o no trabajar con una solución de este tipo, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá en la parte superior, pues están todos los menús colgantes de AutoCAD: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, ¿cierto? No hay nada diferente, todo es igual, solamente hay una pequeña diferencia, que es este módulo que está aquí, que se llama Style. Es como una diferencia no muy visible, pero aquí está, Style. Y la otra diferencia es esta cosa que está acá al lado izquierdo, que se llama el inspector de objetos. Este inspector de objetos, más adelante vamos a ver cómo funciona, pero es como una especie de asistente de ingeniería que me va llevando el reporte paso a paso de todo lo que yo voy haciendo. Entonces, que yo voy a trabajar con un perfil, él pone ahí, trabajo con un perfil. Voy a trabajar con una platina, él pone ahí, está trabajando con una platina. Trabajé con un perfil y 2 escaleras, entonces él pone ahí, trabajé con 2 escaleras. Que hice un pasamanos, él pone ahí 2 pasamanos. Entonces él va llevando como un listado de todo lo que yo voy haciendo, para con base en eso que yo voy llevando acá, poder sacar mis reportes, mis filtros, de acuerdo pues a lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces vamos a ver en qué consiste esa única diferencia que hay entre AutoCAD Structural Detailing y la parte de AutoCAD normal, que es este módulo que está acá, Style.
Entonces si lo miramos, pues es este menú que está acá descolgante y tiene unas pequeñas ayudas que me facilita hacer workframes o marcos de trabajo. Entonces yo puedo crear fácilmente workframes. Tengo unas bases de datos de perfilería estructural, tengo platinas, puedo hacer perfiles doblados o partes del usuario, que son partes que yo personalizo y les puedo traer de cualquier otro programa, que yo he trabajado obviamente pues, en 3 dimensiones. Puedo hacer rejillas, puedo hacer perfiles compuestos, vigas acastilladas, puedo hacer también columnas pues, con platinas armadas, conexiones, que ahorita vamos a ver qué es esto de las conexiones, puedo hacer estructuras paramétricas, como por ejemplo celosías o cerchas, riostrados, pianigos, escaleras en espiral, pasamanos, escaleras tipo gato, bueno, perlines, rejillas especiales, todo eso está acá. Mecanizados hace referencia a que yo los perfiles los puedo cortar pues, con líneas o con otro perfil para hacer lo que llaman, no sé, en diferentes partes del país, acá en Colombia, en diferentes partes de Latinoamérica, pues tiene muchos nombres, esos llaman destijeres, colilles o acolillados o colillados, bueno, son los despuntes que dan en los perfiles para que impacten bien unos con otros. Está pues el arte de posicionar, de asignar posiciones a los elementos, la parte de generación de dibujos, los imprimibles, bueno, puedo manejar también estilos de dimensionado, todo lo que yo quiera, puedo crear tablas, listas de tablas por familias, que el concepto de familia aquí es bastante importante, entonces puedo crear tablas por listas por familias, por platinas, por perfiles, por partes del usuario. Bueno, tengo acá unas herramientas para hacer intercambio de datos con otras soluciones, por ejemplo, para cálculo estructural. Este estructura de tiling solamente es para la parte de modelado y dibujo, no me sirve para cálculo estructural. Para cálculo estructural, pues Autodesk ya tiene soluciones más avanzadas que van enfocadas a esa área, como Autodesk Robots, ¿cierto? Acá hay una integración con robots, o yo puedo exportar en otro tipo de datos para trabajar con otros programas que son muy usados en el medio, como SAP, por ejemplo. Tengo unas preferencias que puedo pues, cuadrar y tengo los otros módulos que no vamos a tratar hoy, que son los de los en concreto reforzado y los formos, reformas en concreto, como paredes, puertas, ventanas, pero zapatas, fundaciones, cimientos, bueno, cosas que tienen que ver pues, ya con la parte pues, como más de construcción de ingeniería civil. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la parte metálica. Bueno, para arrancar entonces tenemos acá pues una pantalla vacía, ¿cierto? Lo que quiero mostrarles es que cuando yo quiero hacer un archivo nuevo, pues AutoCAD Structural Detailing trae bastantes plantillas. Esas plantillas están acomodadas de acuerdo a las diferentes normas que hay en el mundo para trabajar en estructuras metálicas. Eso está muy estandarizado, está muy normalizado. Entonces, eso ya está pues aquí, ahí mire que hay una cantidad bastante grande de plantillas. Yo por ejemplo voy a escoger una de estas cualquiera, por ejemplo esta que está acá, listo. Ahí realmente tengo dos dibujos, tengo uno aquí que es el 4 y uno que es el 5. Cada uno lo he abierto con una plantilla diferente, ¿cierto? Y lo de las plantillas, pues aquí hace referencia es un concepto muy similar al de AutoCAD normal, que por ejemplo yo puedo tener estilos dimensionados, por ejemplo en este caso para la plantilla que tengo en el plano 4, pues tengo unos estilos de dimensionado propios pues, que los puedo parar en AutoCAD, pero también hace referencia a las preferencias del proyecto. Por ejemplo, si miramos acá, aquí hace referencia con las preferencias del proyecto, a las bases de datos que yo he escogido, por ejemplo, qué tipo de unidades, qué materiales voy a trabajar, qué perfilería, con qué bases de datos de perfilería voy a trabajar. Bases de datos hay bastantes, a los estilos, bueno, a un montón de cosas. Entonces, si miramos pues, en una plantilla o si miramos en la otra, vemos que tienen preferencias, ¿cierto? Preferencias de usuario diferentes. Por ejemplo, este tiene cuatro bases de datos montadas, de las cuales 3 pues, solamente coincide con una con la anterior, ¿cierto? Entonces hay muchas plantillas, ¿cierto? Obviamente uno puede crear también las plantillas que quiera, pues digamos que a su antojo. Listo, vamos a poner esto como una interfaz pues, más nueva del AutoCAD Structural Detailing, que es con estas cintas que están acá arriba, que traen pues, los iconos para poderlos visualizar mejor, para ver de qué se trata cada uno. Bueno, entonces
apreciados asistentes, pues ustedes que son dibujantes o dibujantes proyectistas o ingenieros estructurales, vamos a empezar a trabajar en esta herramienta, pues, y lo que quiero es mostrarles cuál es la metodología de trabajo, ¿cierto? Entonces, para hacer una estructura, vamos a trabajar una estructura, pues, no sé, una estructura típica de una bodega. Entonces, lo que quiero hacer es empezar haciendo un marco. Acá tengo la herramienta para hacer marcos. Pues él pone un nombre al marco por defecto, puede hacer cajas o techos o prismas, ¿sí? Y aquí lo que yo hago entonces es definir cómo quiero hacer ese marco. Vamos acá a la herramienta de marcos. Entonces voy a definir las dimensiones. Por ejemplo, quiero hacer un marco que tiene de ancho 12 metros. ¿Cierto? Esos 12 metros los voy a partir en dos módulos de 6. Vamos a hacer una longitud de 18 metros. Va a tener 3 módulos, dividido en 3 módulos. Y vamos a ponerle una altura, por ejemplo, de 5.500, pero va a ser una altura no uniforme. No uniforme es que tiene diferentes valores. Por ejemplo, va a tener un valor hasta, digamos, hasta 4.500 cierta altura, y el resto entonces lo va a tener en un valor de un solo metro. Puedo poner una descripción para los ejes, por ejemplo, que empieza acá en la letra B, y que no me ponga, por ejemplo, acá en la longitud, pues, en el sentido Y, que no me ponga identificadores. Y entonces lo que hacemos es simplemente crearlo. Entonces pico un lugar en el espacio y de manera ortogonal, entonces pico y mire que aquí tengo hecho de manera muy simple un marco tridimensional. Esto es un marco de alambres. Bueno, para ese mismo marco de alambres, entonces podemos crear otro marco, que es por ejemplo un techo de manera igual de 12 metros de largo, 12 metros de ancho, 18 metros de largo. Vamos a ponerle acá una altura, por ejemplo, de 1 metro, ¿sí? En un solo módulo. Y la cumbrera pues la vamos a poner en la mitad, pues como tiene ancho 12 metros, pues simplemente le damos que esto va a tener 6 metros para la cumbrera. No le pongamos acá descripción y lo vamos a crear que vaya desde esta esquina hasta esta otra esquina de acá. Bueno, aquí me quedó un error. Acá voy donde mi asistente, tengo un techo acá que me quedó mal hecho. Entonces yo simplemente puedo ir a modificar eso, y no era 100 sino un metro, o sea 1000. Lo aplico y aquí entonces ya veo que me quedó corregido el problema. Ya tengo una cumbrera que se nota un poquito más. Entonces miren que hacer marcos de trabajo pues es una cosa bastante simple, ¿cierto? Vamos a hacer otro para que repitamos el procedimiento. Por ejemplo, acá voy a hacer otro marco que tenga, por ejemplo, 9 metros de ancho y que sea en un solo módulo. Vamos a ponerle aquí 18 metros de largo y vamos a poner una altura de 4.500 en un solo módulo. Con respecto a los ejes, pues vamos a decirles que si empiecen en la mayúscula acá, vamos a ponerle que muestre aquí la longitud y obviamente que sí me muestre los identificadores, y lo creamos entonces en cualquier parte de la pantalla. Y entonces mire que pues tengo otro marco, y esos ejes que yo voy dando simplemente son las descripciones pues de las divisiones que utilizan en los planos, en los planos de estructura. Con comandos pues ya muy simples de AutoCAD, entonces podemos por ejemplo mover este objeto que está acá desde esta esquina hasta esta esquina, y entonces tenemos ya pues un marco ya más complejo, ¿cierto? Hecho con base en marcos que son pues un marco complejo que no es más que la suma de varios marcos sencillos, ¿cierto? Entonces aquí hemos hecho 3 marcos de manera sencilla y los tenemos identificados pues con números en un lado y con letras en el otro sentido. Estos marcos pues son los que utilizan las aplicaciones de cálculo de estructuras para validar si en cada alambre de esos sirve o no colocar la viga que tiene predefinida el ingeniero. Entonces ya ahí van las herramientas de cálculo
que son los que me validan pues estos diseños. Como acá el objetivo no es calcular sino diseñar, entonces procedemos a hacer un paso que es el que llaman vestir la estructura, y es simplemente irla poblando de perfiles, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, el segundo icono hace referencia a la perfilería. En la perfilería, pues entonces tenemos, pues como les decía, unas bases de datos muy extensas con diferentes normas, con bastantes normas. Y en este caso, pues la plantilla que estoy usando tiene, por ejemplo, 3 bases de datos internacionales, y pues cada base de datos de esa pues tiene un montón de perfilería. Entonces tiene perfiles, tiene tubería, tiene pues, perfiles en U, perfiles en C, ángulos, bueno, todo lo que tiene que ver con perfilería. Tenemos otra norma, y entonces esa otra norma pues tiene otras perfiles con otras medidas, pues, con otro estándar, mejor dicho, por ejemplo perfilería IPN, y yo aquí puedo seleccionar cuáles son los perfiles que quiero utilizar. Acá están las bases de datos, acá está toda la perfilería que trae cada base de datos de esas, y acá al lado derecho lo que tenemos es los perfiles de uso frecuente que yo utilizo en mis proyectos, algo así como mis perfiles favoritos. Entonces, digamos que en este caso no están ninguno de los perfiles que voy a utilizar, entonces pues puedo cerrar aquí tranquilamente y yo puedo estar jugando con el programa, para yo cambiar las preferencias de mis proyectos. Las preferencias de mis proyectos simplemente consiste en cambiar pues, materiales o perfilería, ¿cierto?, de acuerdo a las bases de datos que tengo. Estas son las 3 bases de datos que están cargadas, ¿cierto? Yo puedo cargar o descargar bases de datos cuando sea necesario, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, está hablando de una base de datos que es la UKST, que es una base de datos que es de Gran Bretaña, de Inglaterra. Esta es francesa, ¿cierto? La base de datos de RCAD es son productos de una cirúrgica francesa. Y esta que se llama RARB, pues es dice que es otra base de datos europea, ¿cierto? Esto es ARBED. ARBED es un grupo de siderúrgicas, una unión de grupos siderúrgicos que está por en Luxemburgo, es donde nació ese grupo. Pero entonces yo puedo cargar, como les dije, cualquier base de datos. Bases de datos, miren todas las que tenemos. Tenemos bastantes bases de datos japonesas, hindúes, bueno, hay de todo. Por ejemplo, yo puedo cargar aquí una base de datos que es una base de datos euro, ¿cierto? Que obviamente, pues como su nombre lo dice, es una base de datos de secciones europeas. ¿Cierto? Y en fin, como les decía, entonces puedo seguir cargando más bases de datos de acuerdo pues al estándar de perfilería con el que yo esté trabajando en mi estructura. En este caso voy a cargar otra base de datos para que ya empecemos a trabajar en lo que es el armado de la estructura. Ya cargué la de euro, vamos a cargar esta otra que es la norma SADE. Entonces he cargado aquí otras bases de datos. Entonces cargar o descargar bases de datos es una cosa bastante simple, bastante sencilla. Entonces vamos nuevamente acá a perfiles, y si nos vamos acá en perfiles, esto es bastante intuitivo, bastante amigable. Yo voy acá a mis bases de datos y miren que entonces ya fuera de las 3 que tenía están las 2 que he cargado, ¿cierto? Por ejemplo, con la norma euro, con esta base de datos europea, yo voy a trabajar con perfiles no ángulos, sino que quiero trabajar, por ejemplo, vigas IPE, perfilería IPE. Aquí están todas las IPE de esa norma. Voy a trabajar, por ejemplo, con la IPE 220, la IPE, por ejemplo, la 300, la 360, ¿cierto? Y que voy a adicionarlas acá a mis favoritos, acá ya las tengo, ¿cierto? Quiero trabajar también, por ejemplo, con la norma, con esta perfilería HEA, por ejemplo, la HEA 140, entonces la traigo para acá para mis favoritos. Y perfiles que yo no estoy utilizando los puedo descargar para este otro lado, ¿cierto? Entonces, mire que eso es sencillo de cuadrar. Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta norma inglesa, por ejemplo, perfiles de este tipo, vamos a cargar, por ejemplo, son perfiles en C, y lo cargo acá al lado derecho, ¿cierto? Entonces, mire que he cargado una HA 140, IP 220, IP 300, IP 360, cargué este PFC H125, pero ya habían otros perfiles pues cuadrados. Entonces, ahí lo que hice fue como organizar mi lista de favoritos. Bueno,
En este caso entonces vamos a trabajar como había dicho, voy a trabajar con esta norma, con esta base de datos europea y voy a trabajar con, con los perfiles que seleccioné acá. Entonces tengo por ejemplo un perfil IP300. IP300, acá él me muestra pues, un boceto, un 2D del perfil que voy a utilizar. Y es muy importante hacer buen uso de esta tablita porque acá es donde yo escojo qué tipo de perfil y para qué lo voy a utilizar, pues, en qué familia lo quiero utilizar y qué material va a ser. En este caso pues vamos a trabajar con familia, yo voy a hacer unas columnas. Entonces ahí estoy agregando atributos o características que me identifican ese perfil. Bueno, y vamos a ponerlo rotado 90 grados, de que se rota acá 90 grados, y lo voy a insertar con 2 puntos. Entonces vamos a coger este punto de abajo y este punto de arriba, voy a coger este punto de abajo, este punto de arriba, perdón, este no lo seleccioné bien. Vamos a ponerlo nuevamente. Permítame un momento que se me fueron los favoritos. Entonces lo que hice ahora, pues, esto sirve para recordar, lo que hice ahora fue seleccionar unos perfiles IP y los seleccionamos acá. Voy a necesitar también este HA140. Bueno, lo seleccionamos acá. Y entonces con este IP300 lo vamos a ubicar con 2 puntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un punto acá y otro punto acá. Entonces, mire que lo que hace es que de manera inmediata coloca un perfil con esas medidas y en esa orientación que le di. Fíjense que también esos perfiles ya vienen pues con un color predefinido, que es precisamente la familia que escogí, en este caso columnas. Voy a trabajar con el mismo perfil, pero ya voy a cambiar de familia porque quiero colocar unas vigas. Entonces seleccionamos acá que va a ser vigas, vamos a trabajarlo a 0 grados y vamos a trabajarlo con respecto a la lista de arriba. Mire que yo aquí puedo cambiar cuál es el punto de referencia, tocando estos puntos. Entonces vamos a trabajarlo con respecto a la parte superior y vamos a insertarlo, por ejemplo, con líneas. Entonces yo puedo tocar esta línea de acá y esta línea de acá. Entonces ahí tengo dos perfiles IP300, pero ya como vigas. Voy a trabajar con otro perfil, pero entonces esta viga va a ser más grande, una viga IP360. También lo voy a insertar como una línea, con una línea, entonces la tenemos acá. Entonces fíjense que de manera muy simple yo ya he armado acá un pórtico, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo mi asistente? El inspector de objetos, que es esta cosa que está acá, me está diciendo, mire, si usted ha hecho una caja, un frame, después hizo otro que es un techo y después hizo otra caja y después empezó a poner 3 columnas que son IP300, después trabajó con una IP300 también, pero ya lo puso como viga y después trabajó con otra IP300 también como viga y después puso una viga de IP360. Entonces mire que este es mi asistente que me va ubicando por familias todo lo que yo voy haciendo. Entonces este cuadrito que está acá, ¿cierto? Marca una diferencia pues bien importante como pues, con respecto a lo que es AutoCAD. Bueno, teniendo esos objetos ahí, entonces precisamente yo me apoyo en mi asistente. Para, por ejemplo, seleccionar, yo tengo todas estas vigas. Bueno, entonces vamos a copiarlas. Vamos a copiarlas y vamos a copiarlas, digamos que en este punto que tengo acá, en este punto que tengo acá y en este punto que tengo acá al final. Entonces con comandos muy sencillos de AutoCAD, mire que yo copié, pero no solamente copié, sino que el asistente me dice, usted copió, espero yo apunto. Entonces mire que copió otras 3 columnas, copió otras 3 vigas y 300, copió otras, entonces va llevando todo el reporte acá, ¿cierto? Entonces no es simplemente copiar, sino copiar e ir sumando en la base de datos que voy creando, y sumando todas esas cosas, ¿cierto? Todos los elementos que voy creando.
Eh, Cuando estamos haciendo los marcos, hay muchas más herramientas que me permiten como enriquecer más el marco, como por ejemplo sumar líneas, o yo puedo borrar líneas del marco. Y eso pues con comandos simples de AutoCAD para poner líneas en el espacio, ya sea en la parte superior de la estructura o en la parte inferior, para ayudarme a poner, ahí pues, más elementos, por ejemplo, plataformas o pasarelas en la parte superior, bueno, cosas de ese tipo. Hasta el momento, pues creo que el trabajo ha sido muy simple, ¿cierto? Muy simple porque lo que hemos hecho es poner vigas y columnas, ¿cierto? Y esto, pues, muchos programas ya esto se ha visto, por ejemplo, los que trabajamos en diseño mecánico en Inventor, hay un Frame Generator que tiene unas herramientas similares y trabaja, pues, muy parecido. Entonces, digamos que hasta el momento, para algunos, de pronto no ha sido muy desgastante la presentación. Pero de todas maneras esto tiene pues muchas más herramientas, vamos a tratar de darle un poquito de velocidad porque la parte que sigue pues quiero hacerle bastante énfasis y es la parte de conexiones, ¿cierto? La parte de conexiones entre perfiles pues, de la estructura. Entonces si se fijan acá hay una serie de conexiones, una base bastante grande de conexiones. Por ejemplo tenemos anclajes de piso. Cuando cargamos anclaje a piso, una conexión tipo anclaje a piso, entonces él me dice que toque la columna en la que quiero hacer el anclaje a piso. Inmediatamente yo toco la columna, inmediatamente yo cuadro acá, cuadro algo. Entonces mire que apenas yo pico una conexión de esas, este módulo que está aquí es de los más importantes que tiene este programa, porque son los que me permiten hacer los empalmes entre las columnas y las vigas, o entre viga y viga, ¿cierto? O entre viga y columna, bueno, de acuerdo pues a la combinación que tengamos, es la que me permite hacer el conexionado, que es una de las labores más tediosas cuando uno está trabajando con estructuras. En este caso, pues vamos a trabajar un anclaje a piso, ¿cierto? Un anclaje a piso. Este anclaje a piso, entonces mire que cada vez que yo presiono una herramienta de esas, aparece un cuadro pues que es bastante sencillo de manejar, no es sino tener pues un poco de, digamos que de sentido común para, pues, como para saber qué es lo que se quiere, ¿cierto? Entonces en este caso pues vamos a utilizar una platina, por ejemplo, pues aquí le damos las medidas, el ancho que queramos, no, que sea apropiado para los perfiles que estamos trabajando. Por ejemplo, va a trabajar con una distancia de 280 por 550. Esas son las medidas de la platina. Aquí tenemos el espesor, entonces mire que yo ya estoy dando 3 dimensiones, por eso esto pues trabaja con volúmenes. Podemos trabajar si queremos con refuerzos o rigidizadores, ¿cierto? Aquí seleccionemos cuáles queremos. Acá tenemos los diámetros de los agujeros que vamos a trabajar de acuerdo a la tornillería. Vamos a trabajar, por ejemplo, con un diámetro de 20. Y entonces acá pues vamos a dar los datos de la distribución de agujeros de acuerdo pues a lo que queramos con nuestra platina. En este caso no voy a poner filas y columnas, sino que voy a poner una sola fila acá, y acá vamos a darle una distancia más o menos así. Bueno, también tengo soldaduras para representar las soldaduras, entonces aquí simplemente doy la dimensión del cordón de la soldadura. Y acá abajo hay una parte donde dice que yo puedo salvar esto como una plantilla, ¿verdad? Yo puedo hacer plantillas de conexiones, en este caso anclajes a piso. ¿Por qué la uso? Pues porque digamos que en las empresas pues tienen ya ciertas formas de trabajar los anclajes a piso, digamos que siempre es lo mismo el día a día. Entonces yo creo una plantilla y después lo que hago es usarla, la busco por acá y se la aplico al perfil y quedamos listos, ¿cierto? Entonces acá cuando yo le diga ok, el programa lo que hace es que me genera entonces un anclaje a piso, lo podemos ver acá, ¿cierto? Entonces mire que de manera muy sencilla, vamos a ponerle esto un poquito aquí de visualización. He creado un anclaje a piso con 2 agujeros de diámetro 20, ¿cierto? Con la distribución que yo le di. Bueno, vamos a ver acá en esta otra columna, vamos a hacer otro anclaje a piso, pero este ya que tenga, se llama, que tenga una cuña pues que va a ir enterrada. Entonces pues con el mismo icono, que es anclaje a piso, ¿cierto? O bases fijas, seleccionamos siempre la columna
Ahora, si yo voy a hacer, esto es muy intuitivo, si yo voy a hacer un anclaje a piso pues con una columna, pues él siempre me está preguntando aquí, bueno, ¿y cuál es la columna? Entonces yo por eso lo tengo que ir a seleccionar de manera pues simple. Vamos a hacer acá entonces, vamos a cambiar la dimensión de la patina, por ejemplo esta es una patina de 320 por ejemplo 480. Dijimos que le vamos a poner una cuña, entonces acá me aparece, mire, cuando yo pico el iconito este, me aparece una pestaña adicional que es la cuña entonces la podemos trabajar acá con el perfil que escojamos, ¿cierto? Y acá le damos la longitud de la cuña y aquí decimos con qué distancia está con respecto al centro, en este caso está 0 y 0, o sea que va a estar centrado. Vamos a poner en la segunda pestaña, vamos a poner rigidizadores, o sea, pues, refuerzos, en ese sentido. Vamos aquí se definen pues, los espesores de los refuerzos que vamos a poner. Acá mire que cada flechita pues, es bastante intuitiva, muestra pues, bien de qué se trata cada pregunta. Aquí habla de unas distancias de 1 y de 2, que las muestra acá en un dibujito, que estamos hablando de los anchos que nos sacan la figurita del refuerzo que vamos a poner de la nervadura. Vamos a poner entonces una distribución de pernos acá. Por ejemplo acá 220 por ese lado, por ejemplo ponemos acá 380. Bueno, aquí está el agujero y obviamente pues lo de la soldadura. Y entonces le definimos acá, ok, listo. Entonces el programa lo que hace es que me va a poner ese tipo de conexión, en este caso una conexión de columna con el piso, o sea un anclaje, para poderlo, pues, para poder tener la estructura pues fija al piso. Entonces miremos acá nuevamente con la forma sombreada, y eso fue lo que nos puso. Mire que entonces ahí están los agujeros de acuerdo a la distribución que di, y están los rigidizadores. Entonces mire que esto es bastante simple pues, de manejar. Vamos a poner acá nuevamente una forma de visualización más cómoda para trabajar. Y tenemos acá herramientas que me permiten entonces copiar estas cosas que voy creando, estas conexiones, para montarlas en otras partes, pero en otras columnas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a copiar una conexión. Entonces, ¿cuál vamos a copiar? Entonces simplemente seleccionamos acá la conexión, que pues, el símbolo es este circulito que tiene acá, y tocamos en donde queremos la conexión. Entonces copiamos este y aceptamos, y entonces el programa me empieza a calcular, ¿cierto? Y lo que es más importante, mi asistente me empieza a hacer el reporte de la copia de esas conexiones. Bueno, acá parece que no toqué bien los otros dos perfiles, pero la herramienta es bastante simple. Vamos a copiar conexiones. Vamos a copiar conexiones y vámonos con esta otra de este otro lado. Entonces vamos a copiar esta conexión y la vamos a copiar entonces en este perfil, en los perfiles que queramos. Entonces crear conexiones, como pueden ver, es bastante sencillo. Simplemente seguir el paso a paso cada una de esas pestañitas que aparecen en la ventana que uno haya seleccionado, pues de acuerdo a lo que vaya a ensamblar, de acuerdo a la conexión que vaya a hacer. Entonces mire que lo que estoy haciendo es creando un modelo de una estructura metálica, y lo que hago es ir sumando componentes, ir sumando perfiles, ir sumando vigas, ir sumando platinas, ir sumando perfiles de usuario, o sea, modelos 3D que yo traigo de otro programa, o que he bajado de internet, ¿cierto? O que está en alguna biblioteca que alguien ha trabajado. Entonces todo eso yo lo puedo ir trayendo. Lo puedo ir trayendo para ir armando la estructura. En la parte superior entonces vemos que hay muchos tipos de conexiones. La idea es como familiarizarnos con cada una de ellas. Con cada una de ellas no, vamos a hacer aquí unos cuantos ejemplos nomás, porque pues, realmente son bastantes. Aquí, como les dije al inicio, lo que pretendo yo es mostrar una filosofía de trabajo,
de un modelo tridimensional. Mire cómo están esas conexiones, los anclajes de columna a piso. ¿Qué más tipos de conexiones hay? Vamos a trabajar, por ejemplo, una conexión tipo rodilla. Esta que está acá, una conexión tipo rodilla es la que se hace entre una columna y una viga. Entonces, por ejemplo, cuando yo toco eso, me dice seleccione la columna, pues entonces yo voy a seleccionar la columna y después me selecciona la viga, pues entonces tengo que ir a seleccionar la viga, ¿cierto? Y se fijan entonces que aparece ya una ventana que es completamente diferente, porque obviamente ya no estamos haciendo anclajes a piso, sino conexiones tipo rodilla, que son las que se usan entre columnas y vigas. Hay de bastante tipos, entonces hay sin refuerzo abajo o con refuerzo bajo la viga, ¿cierto? O podemos hacer cortando la viga, o lo podemos hacer cortando la viga y la columna, o lo podemos hacer pernado, ¿cierto? O lo podemos hacer pernado pero sin refuerzo abajo. Vamos a ver en este caso uno pernado, no con refuerzo sino con platina. Y recuerden que la idea es ir siguiendo paso a paso cada una de estas pestañas. Entonces aquí, por ejemplo, como pusimos una nervadura, un refuerzo, él me pide aquí los detalles de ese refuerzo, ¿cierto? Entonces, es fijarse detenidamente qué es lo que me está pidiendo en cada cosita e ir habilitando para poder hacer bien mi conexión. Por ejemplo, aquí me está pidiendo el ancho de la platina, vamos a trabajar con una platina de 150 milímetros de ancho. Voy a poner esta platina acá arriba, entonces la habilito, esta platina aquí abajo, entonces la habilito. Vamos a trabajar acá con una distancia de 10 milímetros apenas, que sobresalga solamente 10 milímetros. Bueno, estos son los espesores, trabajemos con 10. Listo. Acá están los detalles de la nervadura. Si le quiero hacer sacados para hacerle, por ejemplo, quites a los cordones de soldadura o pues, no sé, formas diferentes. Acá, si quiero generar una platina de respaldo, de apoyo, aquí entonces si yo habilito, él me empieza a pedir los datos de la platina. Y acá, como está haciendo unas conexiones pernadas, entonces él me empieza a pedir la información que tiene que ver con esa unión pernada. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, acá una platina pernada, una unión pernada que tenga, por ejemplo, 2 columnas y 4 filas, entonces me empieza a pedir los datos de las distancias entre las filas y las columnas. Por ejemplo, traemos acá con una distancia de 90, ¿cierto? Acá dejemos una distancia de por ejemplo, 70, y aquí vamos dando las distancias que van a haber entre las otras filas de agujeros. Por ejemplo, 190, le damos un espacio, por ejemplo 100 y por ejemplo 200. Mire que estoy trabajando con agujeros de 18 y aquí también está información acerca del tornillo que yo voy a utilizar, el diámetro del tornillo y el grado. Eso es bastante completo, eso tiene en cuenta todo. Vamos acá a la parte de soldaduras y habilito pues los cordoncitos de soldadura y le decimos simplemente OK. Entonces lo que está viendo el programa es que está cortando los perfiles, porque antes mire cómo estaban acá interferidos, la viga con el perfil, una columna, y acá ya él me hizo el trabajo de recortar la columna para que no interfiera con la viga, me hizo los agujeritos, me puso los rigidizadores, me puso la nervadura y me puso los tornillitos. Entonces miren esto que sencillo de trabajar. Esta parte de las conexiones es la parte, digamos, que es el verdadero potencial que tiene este programa, porque como les digo, hacer eso en otros programas, eso es súper hard, pues es muy tedioso. No es que sea complicado, sino que es una labor muy larga. Bueno, así como hemos venido haciendo, obviamente, como hay muchas conexiones de ese tipo, entonces lo que podemos hacer es, con la misma herramienta de copiar, entonces yo copio la conexión, vamos y copiamos la conexión que queremos copiar y seleccionamos en qué partes queremos copiar esa conexión. Entonces selecciono las esquinas de mi estructura. Mire que él interpreta bien, no importa que sea izquierdo y derecho, ¿cierto? Yo simplemente selecciono dónde está una viga y una columna que apliquen para ese tipo de conexión. Entonces, mire que esas herramientas que están pues muy especializadas para lo que es el desarrollo pues, de estructuras como tal. Bueno, como pueden ver, pues aunque esto es AutoCAD, pues creo que he utilizado muy pocas herramientas de AutoCAD. Y aunque esto es para dibujo de estructuras, pues miren que no he utilizado mucho
he utilizado muy poco las herramientas de dibujo de AutoCAD para hacer estructura. Entonces, si se fijan, en todas las esquinitas que yo seleccioné, pues ahí están las conexiones tipo rodilla, todas tal cual. Y lo importante no es que las copie, sino que habiéndolas copiadas, aquí mi señor asistente va llevando el control de todo lo que yo voy haciendo. Claro, porque platinita que yo sume, tornillo que yo sume, eso hay que incluir en la cotización para el cliente, entonces ahí no se puede dejar pasar detalle alguno. Y la filosofía de trabajo es la misma, lo que estoy ya como muy cortico de tiempo, hay pues conexiones tipo ápice para juntar esta viga con viga, hay conexiones para juntar viga con columna, sea que apunte al flange, o sea, a la parte de acá del perfil, o apuntando al alma del perfil, ¿cierto? Entonces, digamos que una filosofía de trabajo para armar el modelo, que es la primera etapa, es la que he venido mostrando. Entonces, de acuerdo a la conexión, de acuerdo a los perfiles, entonces yo cargo bases de datos y cargo conexiones de acuerdo a los elementos que yo quiera conectar, ¿cierto? Entonces, esa es como la filosofía de trabajo para armar el modelo tridimensional. Como estoy escaso de tiempo, entonces voy a traer acá un archivo que ya está más elaborado, por ejemplo este, para mostrar los otros dos pasos que no dejan de ser importantes, también son importantes, solamente que entonces me va a tocar hacerlos de manera un poquito más resumida. Yo había hecho esta presentación, pensé que me demoraba como 1 hora y 10 y no voy ni en la mitad, entonces voy a hacer los otros dos pasos urgentes porque no quiero que, pues, que se pierdan, quiero mostrar todo el proceso completo de trabajo. Aquí hay una estructura, pues hay una estructura pero ya más armada, mire que ya tiene unos pasamanos que están sacados de acá de estas bibliotecas de estructuras paramétricas, hay peldaños, hay unos perlines, hay tensores, hay riostras, bueno, todo eso está ahí, ¿cierto? Todo está ahí en el programa, entonces el objetivo es que cuando uno ya tenga esto armado, uno puede entonces empezar a trabajar en las otras partes que son muy tediosas o aburridoras en el proceso de dibujo. Si miran acá, entonces mire que yo tengo acá pues, reportes de perfilería, de platina, de conexiones, de todo eso, ¿cierto? De tornillos, de tuercas, de partes mecanizadas, de perfiles mecanizados. Acá lo que vamos a hacer es que voy a habilitar acá en la familia de partes. Mire cómo está, entonces aquí yo defino unos prefijos, entonces quiero que los perfiles tengan la letra P, quiero que las vigas tengan la letra B como prefijo, las columnas van a tener la letra C, ¿cierto? Acá mire que por ejemplo estas partes que son perfiles están como PR, acá los perlines que están más abajo también están como PR, bueno, este está como repetido, si yo quisiera cambiarlo pues simplemente selecciono acá y perlín, pongámoslo por ejemplo con PN, ¿cierto? Y aquí pongámosle P minúscula, N minúscula. Listo. Entonces lo que he hecho ahí es simplemente cambiar esto para que no me queden los prefijos iguales a otro componente. Después de hacer esto, entonces vámonos por acá para aclarar acá algo de las preferencias del usuario. Se me perdió un momento acá. Acá están las preferencias del proyecto, y en esas preferencias pues voy a crear aquí unos ensambles con partes que sean independientes. Bueno, vamos a hacer la intensa labor que siempre ha sido larga de asignar las posiciones, ¿cierto? Vamos a, como les decía, aquí están todos los componentes, pues mi asistente ha llevado todo el repertorio acá, ha apuntado todo lo que yo he hecho. Entonces yo simplemente aquí le digo que, pues, que me seleccione todos los componentes que me forman la estructura, ¿cierto? Y le digo con un clic derecho pues, que me haga un autoposicionamiento. Entonces, él me empieza aquí a preguntar unas cosas, por ejemplo, yo quiero trabajar acá por familia, bueno, lo que yo quiera, vamos a verlo por parte sencilla. Y él empieza a calcular. ¿Qué está haciendo hoy el programa? Está haciendo la etapa de posicionamiento automático, de acuerdo a los prefijos que yo definí en las familias de partes. Entonces, mira que esta columna que estaba vacía ya está llena. Si miramos, entonces él ha creado acá unas posiciones, entonces para las P que eran los perfiles tenemos bastantes perfiles, ya creo posiciones para 56 perfiles, tenemos, no, son muchos más perfiles, mire los perlines acá están, hay del orden aquí de perlines, por acá veo que hay 93 perfiles, bueno, vigas, están como en desorden, igual yo puedo pues acá clasificarlas por platinas o por lo que quiera, mire platinas,
todas las que tenemos, ¿cierto? Entonces, eso que era generar las posiciones, ya aquí se hizo pues de una manera bastante sencilla. Como les decía al principio, posicionamiento es asignar a cada uno de los componentes de la estructura un identificador que es alfanumérico, en este caso pues está con prefijos y con números. Y basado en ese posicionamiento, entonces es que yo quiero hacer unos planos, ¿cierto? Entonces, mire que aquí yo tengo las posiciones en esta pestaña, o sea, en la pestaña de modelo de mi asistente, tengo todas las piezas, y acá tengo una pestaña de posiciones donde él me genera las posiciones. Mis perlines son 16 perlines, ¿cierto? Entonces me generó 16 posiciones, los perfiles son 94 perfiles, las platinas son 25 platinas. Entonces mire que el posicionamiento fue algo rápido. Aquí está por partes, yo lo puedo agrupar. Lo importante es trabajar por familias. Acá están las familias, entonces yo tengo familias de vigas, si le quiero sacar los planos a las vigas, o de columnas, si le quiero sacar los planos a las columnas, o de perfiles, si le quiero sacar los planos a los perfiles. En este caso, por ejemplo, los perlines son 16. Entonces, digamos que yo quiero a esos perlines, a esos 16 perlines, le quiero que sacar los planos. Vamos a trabajar en los planos de los perlines. Y para la generación de planos, que es una parte pues que es un poquito trabajosa, por eso tenemos la ayuda de los dibujantes. Entonces lo que hago es ir acá y definir la escala para las diferentes cosas que vamos a trabajar. Por ejemplo, para perfiles simples vamos a trabajar una escala de 1 a 10. Para los perfiles, para las platinas vamos a trabajar también una escala de 1 a 10. Para los ensambles vamos a trabajar también una escala de 1 a 10. Aquí lo que hago es definir la escala del formato que voy a trabajar. Vamos a generar planos por posición, o sea, como son 16 perlines, en este momento lo que vamos a hacer entonces es hacer 16 planitos. Vamos a dibujar los 16 planos. Para hacer eso, debo escoger un formato, como lo está haciendo uno por plano, pues escogamos un formato pequeño de acuerdo a una plantilla. Por ejemplo, vamos a trabajar un formato A4. Una 4, vamos a escoger acá una 4 que sea de manera horizontal, por ejemplo este. Listo. Entonces acá tengo escalas y plantillas. Y en opciones pues vamos a trabajar con los prefijos para que él me los tenga en cuenta. Y si yo quiero poner acá el listado de materiales, entonces él no lo puede poner arriba, abajo, a la derecha. En este caso, como es simple, no necesito, acá me dice que no tomo el formato. Vamos a ponerlo nuevamente. El formato es un A4 horizontal. Por ejemplo, este. Listo. Y empezamos a trabajar en la parte de planos. Entonces, lo que hace el programa es que empieza a generar una documentación. Recuerde lo que vimos que era un documento. Un documento es una preparación de un grupo de vistas para yo ponerlo en un plano. Pues obviamente esos grupos de vistas están definidos de acuerdo a las plantillas, perdón. Y esas posiciones entonces, en este caso que eran 16, porque escogí 16 perlines, cuando se generan los documentos de esos 16 perlines, entonces empiezan a ser los imprimibles, que ya van a ser los planos que yo voy a trabajar. Entonces, los planos de estructuras, que siempre ha sido una labor no complicada, sino de mucho trabajo, es una herramienta, es una labor que con esta herramienta pues se simplifica un poco. ¿Qué tanto se simplifica? ¿O qué tanto se agiliza? ¿O qué tanto, pues qué tan más rápido me puede hacer a mí para hacer los dibujos? Pues no sé, ya eso yo creo que lo dejo a criterio de cada uno, ¿cierto? Seleccionamos acá, y si miramos acá, pues hay una nueva pestaña, tenemos una nueva pestaña que es la de los imprimir los planos. Entonces mire que aquí tengo 16 planos, ¿cierto? Vamos a mirarlos cada uno. Aquí está el plano del perlín número 1, del perlín número 1, y está acotado y está organizado por capas, con los ejes, con los agujeros, los diámetros de los agujeros, qué perfil es, qué posición es, en qué escala está, en la vista lateral, todo eso. Y así tengo pues las vistas de todos mis planitos, perdón, las vistas de todos mis perfiles, en este caso lo hice con los perlines. Entonces mire que la labor de dibujo, creo que, pues no sé, como digo, lo dejo a criterio de ustedes, pero se simplifica bastante. Acá tengo los planos de 16 componentes. Muchos dirán, no, pero es que qué pereza hacer eso, un plano por componente, pues porque una estructura tiene muchos componentes más y más de plano. Bueno, entonces simplemente vamos y escogemos nuevamente la familia, ¿cierto? Y yo puedo organizar los planos como yo quiera. Vamos a hacerlo nuevamente con los perlines, vamos a hacer los 16 planos, los 16 planos de perlines, y vamos a generar los planos automáticos. Pero entonces
cuando los hagamos, no los hagamos acá por simple posición, pues sino que lo hacemos ya muchas posiciones, o sea, muchos elementos en una hoja. Entonces, bueno, para perfiles simples, nuevamente tenemos que seleccionar acá las escalas. Vamos a poner platinas, también le vamos a poner las escalas. A los ensambles también le vamos a poner la escala. Y mira que es una labor sencilla. Como voy a poner ya muchas posiciones en un plano, entonces pues ya utilizo un formato más grande, por ejemplo un A1. Vamos por ejemplo este. Y me fijo aquí que me borre los documentos existentes, de los que ya creé. No me copió el formato, no sé por qué razón. Vamos a poner acá nuevamente el A1. A1. Este. Entonces él nuevamente empieza a trabajar. O sea, señor dibujante, no me hagas uno por plano, por favor, organíceme todos esos perlines en los que más le quepan en un formato A1. Entonces aquí nuevamente el dibujante está trabajando, es una labor que no es compleja, cualquier dibujante lo hace. El problema siempre es el tiempo, porque los proyectos siempre están siendo trabajados con mucha premura, sobre todo en un mundo pues tan dinámico como el que estamos viviendo. En este momento ya voy en el perlín 13, el 14, ya voy jefe, esperen un momentico, de menos cuantos segundos. Ya estoy generando aquí los imprimibles. Entonces, cuando esto termina acá de trabajar, lo que hacemos es ir a buscar con nuestro asistente o nuestro auxiliar, que acá en la herramienta se llama inspector de objetos, es ir a seleccionar la pantalla de los imprimibles. Acá está el modelo pues tridimensional de la estructura que empezamos a trabajar, que desafortunadamente pues por lo corto de estos webcams, que no son más que una abrebocas, lo que hacen es antojarlo a uno, no da pues suficiente tiempo para mostrar todo lo que uno quisiera mostrar. Miremoslo acá entonces en los imprimibles, y mire que esta vez ya no me hizo 16 planos, sino que me hizo solamente 2 planos en formato A1. En este me puso unas 10 posiciones, mire, todo acotado, bien bonito. De pronto ahí ya con la ayuda de los dibujantes de AutoCAD hay que organizarlo, aunque estos planos pues están relativamente bien. Y en el segundo plano pues tengo el resto de componentes, eran otros 8 más o menos, 6 o 8, eran 16, entonces están pues ahí como distribuidos. Igual de fácil es sacar un plano completo de ensamble, ¿cierto? Es así de sencillo. Entonces yo creo que ya hasta aquí les alcanzo a mostrar cómo es la metodología de trabajo con un AutoCAD, que es un nivel un poquito más alto enfocado al diseño de estructuras. Si recuerdan, cuando Juliana me presentó, dijo que yo era diseñador mecánico, ¿cierto? Yo me dedico a hacer aparatos mecánicos. Yo realmente no soy dibujante, ¿cierto? Yo realmente no soy, pues no soy dibujante ni soy diestro en AutoCAD. Yo pues trabajo poco en AutoCAD, y tampoco el día a día mío, aunque sí he hecho bastantes, el día a día mío no va a hacer estructuras. Entonces, si una persona como yo, que no soy dibujante y no sé mucho de estructuras y no sé mucho de AutoCAD, pude hacer todo este modelo y todos estos planos en una hora, pues imagínense qué puede hacer ustedes, que sí trabajan en el gremio, que sí trabajan con las estructuras, que sí trabajan con esta metodología. Entonces, pues nuevamente no me queda más que agradecerles. A cada uno ya le debe haber llegado un correo donde pues se le está invitando a que se matriculen en cursos que dictamos acá mismo. Acá hay un personal especializado para dictar esas capacitaciones, son capacitaciones certificadas. A cada uno de ustedes ya le debe llegar un correo con la información de lo que contiene el curso, con fechas, por si están interesados en profundizar sus conocimientos en una herramienta como esta. El curso, pues igualmente como el webcast, está enfocado solamente en la parte metálica. Pues como somos ingenieros mecánicos, no manejamos mucho la terminología, la parte civil, de fundaciones y cosas de esas. Entonces por eso lo hacemos solamente en la parte metálica. Aquel que esté interesado pues se puede matricular, pues por acá será bienvenido. Son cursos, pues ya se pueden comunicar con Milena o con Juliana, que fue la persona que nos anunció. Y bueno, yo los dejo ya con Juliana para no extenderme más, para que ella haga el cierre del curso. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, muchas gracias por su interés, y espero que esto haya sido pues del gusto de ustedes, que haya cumplido con sus expectativas, y aquellos que se querían informar de qué era trabajar en AutoCAD con estructuras metálicas, pues que se den cuenta si se están metiendo en el cuento o no se están metiendo en el cuento que es. Pero estas herramientas pues ya existen. Desafortunadamente la gente trabaja en 2D pues por tradición,
existen y existen hace mucho rato. Esto no es nuevo. Estas charlas yo ya las he dictado, las dicté en Bogotá hace 5 años. Entonces esta herramienta no es nueva. La función de nosotros es darla a conocer para que ustedes tengan acceso a ella. Entonces, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al personal de IACE por invitarme y nos vemos en una próxima ocasión. Juliana, por favor, cierre usted la presentación. Ya. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por asistir a este primer webcast de la segunda temporada. Les voy a mostrar la programación de los siguientes temas que estaremos tratando en esta temporada de webcast. Entonces, en mayo 23 vamos a tratar diseño de, bueno, ese es el que tuvimos hoy, diseño de estructuras con AutoCAD Structural Detailing. El siguiente es en junio 6, que es creación de diseños en Revit Architecture. En junio 20, análisis energético. En julio 4, modelado avanzado de partes en Creo Parametric. Y en julio 18, técnicas avanzadas de ensamble en Creo Parametric. Listo, ya si ustedes están interesados en manejar a más profundidad AutoCAD Structural Detailing, el próximo entrenamiento será en junio 12 al 24. Se dará de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche, hora Colombia. El instructor será Jorge Saldarriaga. La modalidad es en línea, o sea, la misma modalidad que utilizamos hoy para este webcast, pero con grupos pequeños y en los cuales sea posible interactuar con el instructor. La intensidad es de 27 horas. Y si están interesados en obtener más información, le pueden escribir a milena.cordova@academia.com, academia con doble D. Y también encuentran toda la información en www.academia.com, está toda la información de todos los cursos. Bueno, muchas gracias a las 130 personas que asistieron por sacar el tiempo y esperamos que les haya gustado. Estamos en contacto en el próximo webcast. Que tengan un feliz día.